Hola chicos, acá el profesor Juan Pablo Payero. Acuérdense que hoy teníamos la guía de laboratorio número 4, ¿ya? Acuérdense que hoy no voy a poder estar físicamente con ustedes la primera parte de la clase, pero voy a llegar a eso de las 8 de la tarde. Me voy a parar afuera de la sala para resolver las dudas que tengan, ¿ya? De todas maneras, aquí voy a dar las instrucciones y además les voy a dejar mi teléfono para que cualquier duda me la puedan hacer por WhatsApp, ¿ya? Yo voy a estar ocupado más o menos de 7 a 7 y media, más o menos, ¿ya? Bueno, vamos con el trabajo de hoy. Dice, guía de ejercicio número 4, determinando el comportamiento del viento. Las instrucciones para el desarrollo de esta guía de ejercicios, usted deberá identificar si los datos presentados más abajo se ajustan o no al comportamiento típico de velocidades de viento conforme a lo establecido en una distribución de probabilidad de Weibull. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, cuáles eran las formas, ¿cierto?, características de una distribución de probabilidad de Weibull. Eso lo vimos en clase, ¿se acuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, pueden revisar la PPT que está también puesta en el ABA, ya en una de las últimas láminas de la última presentación que vimos en la clase pasada del día martes. Bueno, entonces aquí si ustedes se fijan tienen un conjunto de datos de mediciones de viento que están por día y que también están por hora de medición, ¿ya? Entonces yo lo que necesito saber es si todo este conjunto de datos se comporta respecto a una distribución de probabilidad de Weibull o no. ¿Ya? Acuérdense que yo podía predecir cuál era la velocidad de viento respecto de la velocidad media y respecto también del factor de forma, que eran parámetros clásicos de una distribución de probabilidad de Weibull. Entonces, de momento no vamos a hacer esos cálculos, ¿ya? Eso es un poquito más complejo, pero sí vamos a partir ordenando y haciendo procesamiento de estos datos. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes hagan un histograma, aquí me refiero con un histograma principalmente a que ustedes puedan construir una figura de este tipo, una figura donde yo pueda ver las frecuencias, ¿cierto? De cada uno de las frecuencias de ocurrencia, de cada una de las velocidades de viento, para cada metro por segundo, para cada velocidad de viento. ¿Ya? Fíjense que en el eje de las X vamos a tener la frecuencia, es decir, las veces en que un dato se repite, o las veces en que un dato está presente dentro de un mismo intervalo, ya les voy a explicar eso, y acá están los intervalos justamente de velocidades de viento en metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos esta guía de ejercicios, voy a copiar esta tabla acá para irles mostrando. Ustedes se fijan, acá tengo ya mis datos. Ok, lo primero que ustedes tienen que hacer es empezar y crear la cantidad de intervalos que sean necesarios. Vamos a partir con el intervalo de datos de 0 a 1. ¿Ok? De 0, déjame subir un poquito el zoom para que vean. De 0 a 1. Bien, entonces de 0 a 1, de 0 a 1, obviamente estos son metros por segundo, ¿cierto? Espérame que yo tengo un teclado inglés, por eso no me acuerdo bien dónde está. Ahí está. Tenemos 0,1 metros por segundo, ¿ya? Entonces necesito que ustedes me digan cuántos datos en el intervalo de 0 a 1 metro por segundo hay. Por ejemplo, ustedes me dicen, no sé, aquí les va a dar un número, voy a poner cualquiera, 2 por ejemplo. Después en el intervalo de 2, perdón, de 1 a... Vamos a copiar este texto de acá. El intervalo de 1 a 2 metros por segundo, ¿cuántos datos hay? Bueno, ahí ustedes ponen la cantidad de datos que sean necesarios. Y así sucesivamente hasta que llegan a los intervalos donde ya no hay datos. Es decir, si ustedes se fijan dentro de esta tabla, entiendo que el dato más grande que hay está por ahí por los 17 o los 19. ¿Sí? Por lo tanto, ese sería el intervalo último que usted, acá, 19. En el intervalo, este dato estaría entre el intervalo entre el 19 y 20 metros por segundo. Entonces, una vez que ustedes tienen esto, yo voy a seguir haciendo para darles un demo. Este sería entonces el intervalo de 2 a 3 metros por segundo. Este sería el intervalo de 3 a 4 metros por segundo. Este sería el de 4 a 5 metros por segundo. Este sería el de 5 a 6 metros por segundo. Este sería el de 7, perdón, el de 6 a 7. Y así obviamente ustedes continúan.
Imagínate que acá haya, por ejemplo, 5, 20, voy a ponerle 12 datos, 8 datos, 5 datos y 3 datos. Entonces, cuando yo tengo eso, lo que hago acá es marcar los datos, le pongo insertar, ahí, gráfico, y puedo inmediatamente seleccionar un gráfico de columna. Entonces, fíjate que aquí esa es la forma, no sé si alcanzan a verla, ¿cierto? Esa es la forma de los datos. La pregunta aquí es, ¿esto se parece a lo que habíamos visto respecto a una distribución de probabilidad de Weibull? Esa es la pregunta, ¿ya? Esa es la pregunta que ustedes deberían responder. Acuérdense, por favor, que ante cualquier cosa lo que pueden hacer es ir a la PPT que vimos en la última clase, que está cargada en el AVA, y en esa PPT van a encontrar más información respecto a la forma que tiene una curva de distribución de Weibull. ¿Ya? Yo les dije en clase que era súper importante que, bueno, respecto del viento, que era posible predecir cuál era su comportamiento en base a la velocidad media del viento. ¿Ya? Por ende, quiero que ustedes me digan, ¿estos datos podrían representar efectivamente una velocidad de viento en un determinado lugar? Esa es esa es la tarea que les dejo para el día de hoy. Una, por si acaso, digamos, no se confundan, estos son las horas del día en que se dan estas velocidades de viento, no son los intervalos, los intervalos son cosas, esto que yo hice acá, son cosas totalmente distintas a eso, para que no se confundan, ¿ya? A las horas del día. Y eso, entonces la respuesta a este trabajo debería ser entregar una eh, decisión respecto a si los datos corresponden, son verídicos, no son verídicos, y si se concuerdan con lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Para hacer este trabajo hay muchas formas. Usted puede hacerlo desde a mano, ¿sí? Hay alumnos que lo han hecho a mano. Acuérdense que yo este semestre no les voy a pedir obligadamente Excel, pero sí les recomiendo que lo usen porque ya el siguiente semestre va a ser obligatorio. Pero pueden ir haciendo así, pueden ir copiando estos datos y pintando los cuadraditos con colores para que vayan sabiendo cuántos hay. Ahora, los usuarios ahora que son más pro en Excel, los ordenan o pueden hacer tablas dinámicas o pueden aplicar fórmulas, ¿cierto? Que cuenten automáticamente esto. No, no hay ningún problema. A mí lo que me interesa es que usted sea capaz de procesar estos datos y de tomar decisiones. ¿Ya? Acuérdense que cualquier duda, mi teléfono es el más 56. Es el 569-7963-9994. ¿Ya? Les pido por favor que me manden un WhatsApp, ¿cierto? Y yo voy a estar contestando cualquier duda. Les recuerdo, a eso más o menos de las 8 yo voy a estar entrando a Duoc y me voy a ir a la sala. Así que los que tengan duda pueden acercarse a mí en ese lugar. Los que no, no se preocupen, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno chicos, un abrazo, que estén muy muy bien, hagan el trabajo por favor y recuerden que en cualquier momento del semestre se los voy a pedir todos estos trabajos. Así que un abrazo y nos vemos. Chau chau.